jóvenes, hoy vamos a ver expresiones algebraicas equivalentes. Lo primero que tenemos que entender es que equivalente se refiere a que representa la misma cantidad, pero se puede escribir de maneras distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a la tienda y algo te cuesta 10 pesos, tú lo puedes pagar con una moneda de 10, tú lo puedes pagar con 2 monedas de 5 pesos, tú lo puedes pagar con puras monedas de a peso, ¿no? O una moneda de a 5 y puras de a peso, o tal vez 5 monedas de a 2 pesos, y todas representan los 10 pesos con lo que vas a pagar, ¿no? O lo que te cuesta el producto. Entonces quiere decir que son cantidades equivalentes. Todas están escritas de manera distinta, pero valen lo mismo, que son los 10 pesos, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con las expresiones algebraicas. Los puedes escribir de maneras distintas, representar de maneras distintas, pero siempre y cuando equivalgan a lo mismo, pues son equivalentes, ¿no? Son expresiones equivalentes. Cuando se escriben de manera distinta, pero se representa la misma cantidad. Entonces recordemos que las expresiones algebraicas las vamos a utilizar para representar situaciones, ya sean generalizadas, ya sea porque no conocemos un valor, y entonces esa información la tenemos que representar a través de algún símbolo, de alguna letra, ¿no? Con ciertos signos tal vez, y es ahí cuando se vuelve una expresión algebraica, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el querer representar la suma de ciertos números para que me den 10, pues lo voy a expresar algebraicamente. Puede ser con unas letras, puede ser con unas figuras, pero si hablamos de álgebra, pues por lo regular vamos a utilizar letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir x más y es igual a 10. Esto ya es una expresión algebraica porque me está representando la suma de todos los números que me van a dar el 10. ¿Sale? Ok, entonces que quede claro que es una expresión algebraica. ¿Sí? Es representar información a través de letras o símbolos, ya sea para generalizar alguna situación o ya sea porque desconocemos el valor de algo, ¿no? Entonces hay que representarlo a través de algo, y ese algo pues va a ser a través de una letra, una imagen, un dibujo o algo, ¿no? En este caso, letras. Bien, vamos a ver el siguiente caso. Yo aquí tengo un cuadrado, ¿sale? Que dice que mide por lado A, quiere decir que no sé la medida real de este cuadrado, por eso lo estoy representando con la letra A. Sin embargo, como es un cuadrado, aunque no sepa su medida real, todos sus lados son iguales. Entonces, si yo lo expreso como A, cada lado vale o mide A, ¿sí? Entonces, vamos a basar la expresión algebraica en su perímetro, que es lo que estamos viendo, perímetro y área. En su perímetro, recordemos que el perímetro es el contorno de la figura, ¿sale? Es lo que delimita la figura, es el contorno, la línea, ¿sí? Y para sacar el perímetro de una figura, lo único que tenemos que hacer pues es sumar sus lados. Entonces, para representar el perímetro de este cuadrado, lo único que yo tengo que hacer pues es sumar sus lados. Como cada lado mide A, pues yo tengo que sumar A, más A, más A, más A. Esto que acabo de escribir es una expresión algebraica. Me está representando el perímetro de este cuadrado. ¿Cómo lo estoy representando? Pues en base a la operación que se tiene que hacer para sacar el perímetro. Para sacar el perímetro, pues tengo que sumar todos los lados. Y es ahí lo que yo estoy representando,
¿Sale? Entonces, esta es una expresión algebraica que representa el perímetro de este cuadrado. ¿Puedo representarlo de otra manera? Claro. Yo puedo escribir de maneras distintas este perímetro, pero siempre y cuando sea en base al cuadrado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría empezar a sumar de a mitad, ¿no? Es decir, si yo sumo solo medio cuadrado, pues entonces diría que son 2a, más la otra mitad del cuadrado, pues son 2a. Esa es otra expresión algebraica que de igual forma me está representando el perímetro de ese cuadrado. ¿Puedo expresarlo de otra forma? Pues sí, podría expresarlo de otra forma. Si yo sumo todas las a's, las puedo sumar, sí, porque es la misma letra. Las puedo reducir, las puedo simplificar. Y si vemos, pues tenemos en total 1, 2, 3 y 4 a's. Pero todas representan la misma situación, el perímetro de este cuadrado. ¿Sale? Entonces aquí a lo mejor alguien me pudiera decir, y yo puedo escribir 3a más a. Pues sí, también puedo escribir 3a más a. Estoy sumando 3 lados del cuadrado, estoy juntando y le voy a anexar el cuarto lado. Entonces sí, también es una expresión algebraica que representa o sigue representando el perímetro de este cuadrado. Todas estas son expresiones algebraicas, pero como me representan la misma situación, quiere decir que son equivalentes. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a representar el perímetro de este rectángulo. Yo les voy a decir que este rectángulo mide de largo 5 unidades más que su ancho. Entonces, ¿cómo represento sus medidas? 5 unidades más que su ancho. Ok, entonces su ancho puede ser una letra. Y su largo, pues como dice que mide 5 unidades más, pues debe ser el mismo ancho, pero 5 unidades más. ¿Sale? Entonces queda como A más 5. ¿Sí? Bueno, entonces cada una de estas son expresiones algebraicas que representan las medidas de sus lados. Si yo lo que quiero es representar su perímetro, bueno, como ya lo dijimos, el perímetro es sumar todos sus lados, entonces yo tendría que sumar todos los lados del rectángulo. Es decir, A, que es de este ancho, más otra A, porque recuerden que hay dos anchos, ¿verdad? Que es este, más los largos, que es A más 5, pero hay otro A más 5 aquí arriba, ¿verdad? Entonces también lo sumo. Y esta expresión es una expresión algebraica que me está representando el perímetro de este rectángulo. ¿Lo puedo escribir de otra manera? Claro que sí. A lo mejor alguien me dice, bueno, yo voy a sumar solo los anchos, ok, entonces sería A más A, son 2 A's, más los largos, a lo mejor no los queremos sumar, ¿verdad? Bueno, pues simplemente A más 5 más A más 5. Esta sigue siendo una expresión algebraica que me está representando el mismo perímetro, el del mismo rectángulo. A lo mejor alguien me dice, bueno, yo voy a sumar los anchos, que son 2A, y voy a sumar los largos, ok. Entonces, ¿cuántos largos tenemos? 2. Entonces yo voy a sumar 2 veces A más 5. ¿Sale? Porque hay 2 largos. Y esa es otra expresión algebraica que me sigue representando el perímetro de este rectángulo.
A lo mejor alguien me dice, bueno, yo sí los voy a sumar. Ok, son 2 anchos más los largos. Bueno, si te das cuenta, los largos tienen una A y otra A, pues son 2 A's. Pero tienen más 5, entonces habría que sumar 5 más 5, nos dan 10. Y esa es otra expresión algebraica que representa o sigue representando el perímetro de este rectángulo. Alguien dice a lo mejor, no, pues yo sumo todas las A's. Ok, muy bien. Entonces, las A's de los largos más las A's de los anchos son 4 A's. Y a lo mejor alguien me dice, pues quedan 5 más 5. Ok, 5 más 5. Pues también se puede. Es otra expresión que sigue representando el perímetro de este rectángulo. Y a lo mejor alguien me dice, no, es que yo voy a sumar todo, ok. Sumar todo quiere decir que únicamente puedes sumar las A's con las A's, los números con los números. Entonces en total hay 4 A's y en total la cantidad de números, o sea 5 más 5 son 10. ¿Sale? Y esa es otra expresión algebraica que representa el perímetro de este rectángulo. Todas las que acabo de escribir representan el perímetro de este rectángulo, por lo tanto, todas son expresiones equivalentes. ¿Sale? Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer otro rectángulo. Pero bueno, ahora les voy a decir que este rectángulo mide de ancho 3 unidades menos que su largo. Que su largo quiere decir que su ancho depende del largo. Si yo tengo la medida de largo, puedo sacar el ancho porque dice que mide 3 unidades menos. Ok, entonces al largo le vamos a llamar M, le vamos a cambiar de letra. Y entonces el ancho, como dice que es 3 unidades menor, quiere decir que debe medir lo mismo que largo, pero le tengo que quitar 3 unidades. ¿Sale? Ok, entonces voy a representar su perímetro. Como ya lo dijimos, el perímetro se obtiene sumando todos sus lados. Entonces mi primera representación pues podría ser esa, ¿no? Sumar los lados de mi rectángulo. Tiene un largo más otro largo, ¿verdad? O sea, la M más la M de acá. Más el ancho, que de ancho mide M menos 3. Más el otro ancho, que mide lo mismo, ¿no? Que está aquí, M menos 3. Esa expresión me representa el perímetro de mi rectángulo. Lo estoy representando por la operación que debo hacer, sumar todos sus lados. Lo puedo representar de otra manera, sí, a lo mejor alguien me dice, bueno, yo voy a sumar los largos con los largos, ok, M más M, son 2 M's, y voy a sumar aparte los largos, o sea, más un M menos 3, más otro M menos 3. ¿Estoy bien? Sí, porque estoy representando el perímetro de ese rectángulo. A lo mejor alguien me dice, yo quiero representar sumando largos con largos y anchos con anchos. Muy bien. Largo con largo, pues son 2 M's. Más 2 anchos, ¿verdad? Tengo que sumar 2 anchos. Entonces son 2 veces M menos 3. ¿Sale? Lo pongo entre paréntesis porque es el doble de toda la cantidad de M menos 3. ¿Sale? Ok, alguien dice, bueno, pero yo sí los quiero sumar. Pues súmalos. Son 2 largos más los 2 anchos. Pero tengo que checar que es una M y aquí tiene otra M. Son 2 M's. ¿Sale? Pero ahora veamos que tiene menos
3 y aquí hay otro menos 3. ¿Sale? Entonces, ¿se van a sumar? Sí, porque son signos iguales. Pero como los dos se están quitando, en total hay que quitar 6. ¿Sí? O sea, sí se suman porque son signos iguales, pero como los dos son negativos, el resultado sigue siendo negativo. Entonces, menos 3 son menos 6. Y esa es una expresión que sigue representando el perímetro de mi rectángulo. ¿Sale? Alguien me puede decir, bueno, yo quiero sacar todo el total. M's con M's y números con números. Perfecto, entonces en total tenemos 4 M's y menos 6 números. ¿Sale? Y esa expresión me sigue representando el perímetro de este rectángulo. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado cuando mi cantidad o mis lados tienen algún signo menos. Hay que respetar ese menos. ¿Sale? Quedaría 4m menos 6. La suma de los puros anchos son 2m menos 6. ¿Sale? Y ya si le agregamos los largos, pues ya más otras 2m. Pero bueno, todas estas son expresiones equivalentes. Ahora vamos a ver cómo podemos sacar expresiones equivalentes para sacar el área. Bueno, pues como queremos sacar el área, debemos recordar cuál es la fórmula para sacar el área según la figura que nosotros queramos. En este caso, como tengo un cuadrado, ¿verdad? Para sacar el área del cuadrado es lado por lado. Entonces mi primera expresión algebraica se debe basar en mi fórmula. ¿Sale? Como mi cuadrado dice que mide por lado A, quiere decir que su área va a ser multiplicar A por A. Esta es mi primera expresión algebraica, que está representando el área de ese cuadrado. Estoy representando con esta expresión la operación que voy a hacer, que es multiplicar sus lados. ¿De qué otra forma la puedo expresar? Bueno, pues efectuando la multiplicación. Al multiplicar A por A, yo obtengo A al cuadrado. Recuerden que cuando se multiplica una letra por sí misma, o la misma letra, los exponentes se suman. Los exponentes son los numeritos chiquitos que tienen aquí arriba. Cuando no es visible, es porque vale 1. Entonces, en este caso, las A's no tienen un exponente visible, valen 1. Entonces, al multiplicar A por A, esos 1 se suman. Y 1 más 1 nos da este 2. ¿Sale? Entonces, al multiplicar A por A, pues nos da A al cuadrado. Y esta es otra expresión que me representa el área del cuadrado. ¿Habrá otra expresión? No, en este caso ya no hay otra expresión equivalente que me represente el área de este cuadrado. Entonces, estas dos son expresiones equivalentes que representan el área de mi cuadrado. ¿Sale? Bien, vamos a ver con el rectángulo. Bueno, pues recordemos primero. ¿Cómo se saca el área de un rectángulo? Pues se multiplica base por altura. Entonces mi primera expresión debe representar la operación que voy a hacer. Multiplicar la base por la altura. En este caso, este rectángulo mide de base A más 5. ¿Y cuánto mide de altura? Pues A. Recuerden que la multiplicación se representa con paréntesis. Entonces, mi primera expresión es representar lo que miden los lados y la operación que voy a hacer con ellos, que es la multiplicación. A más 5 por A. Estoy expresando que voy a sacar el área de este rectángulo multiplicando sus lados. ¿Puedo sacar una expresión equivalente? Sí. ¿Cómo?
haciendo la multiplicación. ¿Cómo se multiplica? Pues recuerden que la letra que está solita, en este caso la A, va a multiplicar a cada número que está dentro del paréntesis. Y entonces yo puedo escribir que A va a multiplicar a A. Y como se está sumando el 5, pues le voy a sumar la multiplicación del 5 por A. Esa es otra expresión algebraica que representa el área del rectángulo. Me está indicando que la A debe multiplicar cada número de la base. ¿Sí? Los estoy separando, pero me sigue representando la misma cantidad, el mismo resultado, la misma área, por lo tanto son equivalentes. ¿Puedo sacar otra? Sí, si yo efectúo la multiplicación. A por A, como ya lo dijimos hace ratito, nos va a dar A cuadrada. Y la multiplicación de 5 por A, cuando se multiplica un número con una letra, simplemente se juntan. Entonces queda 5A. Entonces toda esta expresión A cuadrada más 5A es otra expresión algebraica que está representando el área de este rectángulo. ¿Sale? Todas estas son expresiones equivalentes que representan el área del rectángulo. En su libro ustedes lo van a poder obtener con el apoyo de las figuras. ¿Sí? Con el apoyo de las figuras, lo que se les está manejando es separar cada figura para que tú puedas sacar el área de cada una. Es decir, si mide A más 5, te están poniendo así un cuadrado que mide del lado A por A, y más 5 quiere decir que se le agregaron 5 unidades, ¿sale? Entonces, para sacar el área de la figura, tú tendrías que sacar el área de cada pedazo. Entonces, el área de este cuadradito, pues es A por A, que es A cuadrada. Y este, pues queda un rectángulo que mide de base 5, porque es lo que se le está sumando, y de altura A. Entonces, para sacar su área, 5 por A, que son 5A. Si quiero el área total, pues tengo que juntar el área de las dos figuras, que si se dan cuenta es lo que yo obtuve aquí, A cuadrada más 5A. ¿Sale? Entonces, así se pueden apoyar con las figuras. Veamos este. Es similar. Es un rectángulo, por lo tanto su área es base por altura. Entonces, ¿cuánto mide de base este rectángulo? Este rectángulo mide M, pero de altura mide M menos 3. Esa es la expresión algebraica que representa la operación que voy a hacer para sacar su área. ¿Puedo obtener otra expresión algebraica? Sí. La M es la que está solita y va a multiplicar a cada número de la altura, ¿no? Entonces lo puedo escribir por separado. M por M. Ahora, como es un menos, no voy a sumar. Le debo de quitar la multiplicación de la M por el 3. O 3 por M. Es igual. ¿Sale? Y esa es otra expresión algebraica que me representa su área. ¿Puedo sacar otra? Sí, la de la multiplicación. M por M. Ocurre lo mismo que con la A, es la misma letra, entonces queda M al cuadrado menos 3 por M, 3M. ¿Sale? Y esa es la otra expresión algebraica que representa su área. Si nos queremos apoyar en las figuras, bueno, pues aquí tendríamos un cuadrado por lado M, pero que por un lado se le quitaron 3, por eso tiene M menos 3. Entonces, el área del cuadrado
Este sería el cuadrado. ¿Sale? Todo mide del lado m. La única diferencia es que de este pedacito se le quitaron 3, ¿verdad? Por eso tiene m menos 3. ¿Okay? Entonces todo el cuadrado tiene un área de m al cuadrado, pero queda un rectángulo, que es este, que marcamos aquí, que mide por base m y de altura 3, que es los 3 que le estamos quitando. Entonces el área de este rectángulo es 3 por m, son 3m. Espérame, vamos a borrar más chiquito para que... Ahí está. Y como ese pedazo es el que se le está quitando al cuadrado original, que medía por lado m, por eso al escribirlo en expresión algebraica queda en resta. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que yo escribí aquí. La m al cuadrado menos 3m, porque son lo que le estamos quitando al cuadrado original. De esa manera, si tú te quieres apoyar con las figuras, lo puedes hacer así. Ok, vamos a hacer otro. Uno más como su libro. Vamos a decir que este es un rectángulo que mide del lado x más 3 y de este lado mide x más 1. ¿Sale? Voy a expresar únicamente el área. Es un rectángulo, por lo tanto el área sigue siendo base por altura. Mi primera expresión es expresar la multiplicación de los lados. ¿Cuánto mide de base? X más 3. ¿Cuánto mide de altura? X más 1. Esta es mi primera expresión que me representa el área del rectángulo. ¿Okay? ¿Cuál sería otra expresión? Bueno, aquí cambia un poquito, porque si nos damos cuenta, en el caso anterior era un solo número el que multiplicaba a los otros dos. Y en este caso hay 2 y 2, ¿no? Entonces, quiere decir que si quiero expresar la multiplicación, cada número de por ejemplo, debe multiplicar a los que están de este lado. Entonces sería la x por la x, el 3 por la x, ¿sale? Otra vez la x por el 1 y otra vez el 3, pero ahora por el 1. ¿Sí? Porque son dos números en cada cantidad, entonces cada número debe multiplicar a los otros dos y esa sería la expresión que representa esa multiplicación. ¿Sale? Ahora la otra expresión pues sería efectuar la multiplicación. X por x, x al cuadrado, más la 3 por el x, son 3x, más el x por el 1, pues al ser por el 1, recuerden que cualquier número multiplicado por 1, pues es ese número, sería x. Y la multiplicación de 3 por 1 nos da 3. ¿Sale? Esa es la expresión algebraica que puede representar el área de este rectángulo. ¿Hay otra? Sí hay otra. ¿Por qué hay otra? Porque hay términos que puedo simplificar. El 3x y la x se les llaman términos semejantes porque tienen la misma parte literal, es decir, tienen la misma letra con los mismos exponentes.
Entonces aquí yo tengo una x, pero como tiene el exponente 2, no es semejante a aquellas. Por eso no se pueden simplificar, no se pueden sumar. Por eso se queda solita. Pero estas dos sí se pueden simplificar. Entonces son 3x más una x. Nos quedan más 4x más 3. Entonces todas estas que acabo de escribir son expresiones algebraicas que representan el área de este rectángulo. En tu libro te piden dos. ¿Cuáles son las que tú puedes poner? Tú puedes poner esta, que es expresar la multiplicación de los lados, y la final, ¿sale? Porque viene siendo como el resultado final del área, ¿no? De ese rectángulo. ¿Ok? Entonces, con apoyo en tus figuras, ¿cómo le puedes hacer? Bueno, pues si dice x, que de un lado mide x más 1 y del otro x más 3, quiere decir que estábamos hablando de un cuadrado que medía por lado x. Sin embargo, como de un lado dice más 3, quiere decir que se le aumentaron 3 unidades. ¿Sale? Se le aumentaron 3 unidades de un lado. Y del otro lado, como dice más 1, quiere decir que se le aumentó una unidad. ¿Sale? Y entonces, si te das cuenta, tenemos 4 figuras. Tenemos un cuadrado que mide por lado x. Tenemos un medio rectángulo que mide 3 de base por x. Tenemos otros dos rectángulos, uno que mide de base x por altura 1 y otro rectángulo que mide de altura 1 y de base 3. ¿Vale? Entonces, si yo quiero saber el área del rectángulo, pues podría sacar el área de cada figura. El área del cuadrado, si mide por lado x, pues su área es x al cuadrado. ¿Sale? Si tengo este rectángulo que mide de base 3, porque es lo que se le sumó, 3, y de altura x, pues su área es 3 por x, o sea, 3x. Si tengo este rectángulo que mide de base x, pero de altura 1, porque es lo que se le sumó, entonces su área es x por 1, o sea, x. Y si tengo este pequeño rectángulo que base mide 3 y de altura 1, su área es 3 por 1, o sea, 3. Entonces, para saber el área total de la figura, pues yo tengo que sumar las áreas de todas las figuras. Del x al cuadrado, de la x, del 3x y del 3. Y si se dan cuenta, esta expresión es igual a esta que yo puse aquí. Ahora si la simplifico, pues me tiene que quedar un equivalente a esta, ¿vale? Que va a ser la x al cuadrado. Como les decía, como estos son semejantes, se pueden simplificar. Son 4x. Y esta, como no tiene tampoco términos semejantes, se queda como más 3. Y entonces el área de toda la figura es x cuadrada más 4x más 3, como la que yo obtuve aquí. Entonces, chequen bien las figuras de su libro, chequen las expresiones, chequen sus operaciones, tengan cuidado cuando hay negativo, ¿sale? Y de esta manera pues obtenemos expresiones algebraicas equivalentes que representen el área de una figura, ¿sale? Bueno, espero que con estos ejemplos quede todavía más claro y puedan resolver bien sus actividades. Ok, cuídense y nos estamos viendo la otra semana. Bye.